Hola zonas, soy Pozo y hoy vamos a pintar Whisper. Entonces hoy día vamos a pintar el Minotauro, que es una miniatura que pertenece al Grimorio mitológico. Ya, como todas las miniaturas de Whisper, es súper bonita, encuentro que está súper bien hecha, de lo mejor que podría esperar en un juego de mesa. Mirando la carta es difícil de pintar porque básicamente la miniatura es café con café y un poquito de blanco. Así que nos vamos a desviar de cómo está dibujado el spell. Lo que vamos a hacer es que vamos a pintar la piel café, vamos a hacer el pelo gris oscuro, negro destinado para gris, y vamos a hacer el taparrabos color rojo oscuro. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer unos highlights, vamos a hacer un bañado y creo que esta miniatura amerita que hagamos lighting, porque tiene muchas interfaces de colores que no van a tener tanto contraste y creo que vale la pena tratar de que eso resalte más. ¿Ya? Entonces, como siempre, vamos a probar algo nuevo y ojalá que salga bien. Partí pintando la piel marrón cuero. Si bien el color iba a ir solo en la piel y no en el pelaje, decidí que en algunas partes de los brazos y de la espalda iba a colocar marrón cuero en el pelaje también para hacer una transición un poco más suave. Les recuerdo que le hagan like al video y se suscriban al canal. Vaya que tardó pintar la piel. El pelaje lo pinté Grey Black. Está bien hecho el relieve, pero está haciendo pebre mis pinceles. Siguiente paso, pintar el taparrabos usando Dark Red. Los cuernos van con White Grey, pero para variar el color está súper diluido, así que me cuesta tener cobertura. Después hago el blanco de los ojos y aprovecho de repasar los cuernos. Por alguna razón siempre me sale más fácil dejar de embarrar los ojos y después corregirlos pintando por encima que me queden bien a la primera. Cubro los detalles del collar que se me había olvidado completar, también con Dark Red. Aplico un bañado hecho con tinta negra acrílica sobre la miniatura. El resaltado usa los mismos colores que la base, pero los mezclamos con blanco para que sean más claros. Hacemos un segundo resaltado con aún más blanco. A este resaltado claramente le faltó hacer unas buenas veladuras porque las transiciones están súper pobres, pero bueno, para el próximo intento. Nos vamos a resaltar el pelaje increíblemente poniéndole blanco al gris.
También resaltamos el taparrabos agregándole blanco al dark red. Pinto los ojos usando Park Green Flat. Trato de hacer que los cachos se vean más rudos usando negro, pero no me sale, la verdad. No se ve mal, pero los tonos oscuros son muy oscuros y los tonos claros son muy claros. Y con todo lo que está ocurriendo en la miniatura es difícil verlo bien. Es un poco más cochina de lo que quisiera, pero creo que igual está bien. Creo que fue una buena idea que me enfocara en colores distintos a los que tenía la carta. Pero en general quedó bien. Me gustó cómo quedaron los ojos, se ven bien. Las transiciones tal vez en la piel y en los volúmenes no quedaron tan buenas, pero por como estaban hechos los relieves de la miniatura era difícil pintarla bien. Encuentro que la encontré difícil conmigo, ¿ya? Pero ya nos va quedando menos, nos quedan 3 miniaturas de Wizard y nos vemos la próxima.